9:27 en la mañana. Andrei Vega, el árbitro central ayer en San Juan de Tibás, 8 juegos como central, en lo que llevamos del verano, 5 tarjetas rojas y 45 tarjetas amarillas, ya con el recuento de lo que sucedió ayer. Sí, tenía 35 ayer, Daniel, en 7 partidos, un promedio de 5 tarjetas amarillas por juego. Ayer lo duplicó el señor Andrei Vega. Tuvo 10 amarillas y 4 rojas. Ya vamos a hablar de Andrei Vega, pero ¿qué dijo Hernán Medford? Lo escuchamos en 120 minutos. Conmigo, lamentablemente, un árbitro que no está capacitado, la verdad, para un partido de este nivel. Él no está capacitado. Está capacitado porque yo no vi expulsión ni en los dos primeros ni en los otros. Son simples roces, es un partido de dos equipos que siempre sea eso. Tenés que apaciguar más bien. Solo roja y entonces yo creo que destiñen un partido, después de un estadio bonito, de tanta gente, destiñen lo que puede ser un partido. Y vuelvo a insistir, porque a veces algunos me cambian lo que digo, no es por el resultado, es porque ustedes ven que le quedó muy grande. El técnico del Herediano, Hernán Medford, y Carlos Watson también tiene su punto de vista sobre Andrei Vega. Bueno, debido a la intensidad, al roce, a la emotividad del encuentro, se han dado algunos encontronazos entre los futbolistas. Yo lo único que quisiera decir del árbitro es que a él no le conviene más pitarle a Saprissa por su bienestar como árbitro. A él no le conviene más. Siempre hay polémica alrededor de los partidos que él nos pita, así que independientemente de lo que haya sucedido en la cancha, siento que él mismo debía solicitar no pitarle al Saprissa, porque da la impresión de que hay algo. Uno tiene que pensar así. Lastimosamente no quisiera ni tocar ese tema, pero son las conclusiones a las que llego después de ver los partidos que nos pita a nosotros. Bueno, Carlos Watson y Hernán Medford. Don Daniel Vargas, presidente de la comisión, antes de hacerle una pregunta, yo quiero escuchar su criterio como presidente de la comisión. ¿Qué tiene que decir con respecto al arbitraje de ayer en el Clásico del Buen Fútbol? Buenos días, don Daniel. Buenos días. Bueno, la verdad es que realmente pudo habernos salido mejor a todos el espectáculo. Sin entrar porque todo el mundo habla sobre la polémica arbitral, ¿verdad? O sobre lo que sucedió en la cancha con el árbitro. A mí me gustaría haber visto dos equipos como en el segundo tiempo, después de que las rojas salieron, el partido fue completamente otro, ¿verdad? Es importante tener claro que un partido de fútbol hay 22 jugadores en la cancha y hay 4 árbitros, ¿verdad? Y si esos 22 jugadores no se comportan a la altura de un partido apropiado, pues evidentemente no van a facilitar la labor del árbitro. No quiero con esto decir que la labor fue buena, porque creo que hubo varios errores, ¿verdad?, que vamos a analizar objetivamente con la comisión técnica, que vamos a ver, no sé si en esta semana, mañana o pasado mañana nos vamos a juntar para revisar el tema. No quiero entrar en justificaciones de lo que sucedió, pero si ustedes mismos lo vieron, ¿verdad?, la manera en que los jugadores rodeaban al árbitro cada vez que había un pito, por cualquier circunstancia, fuera foul o no fuera foul, ¿verdad?, la manera en que los jugadores rodeaban al árbitro no facilita la labor de ninguna persona. Ustedes tienen que agregarle a eso que había, no sé, ¿cuántas? 10.000, 20.000 personas en el estadio, ¿verdad?, todas ya influenciadas por la polémica que se generaba sobre el nombramiento arbitral del día lunes, cuando las palabras de un señor, de uno de los gerentes generales del club, de uno de los clubes involucrados, empezó, digámoslo así, a incitar negativamente hacia el arbitraje. Todo esto no ayuda. Entonces, bien es cierto, vamos a tener que ver que la labor arbitral no fue lo que nosotros hubiéramos querido, ¿verdad?, porque nombramos al mejor árbitro que en ese momento teníamos, ¿verdad? También yo quiero que vean el comportamiento de los jugadores, ¿verdad? Porque también creo que no ayuda. El segundo tiempo, ¿por qué fue mucho mejor que el primer tiempo? Porque una vez que salieron las tarjetas rojas, entonces los jugadores se dieron cuenta de que venían a jugar fútbol, y si se quiere, para balancear el tema, y el árbitro se dio cuenta que podía manejar el partido de otra forma. Entonces, mientras nosotros no entendamos que la labor arbitral es apoyada por la actitud de los jugadores en la cancha y por todo lo que suceda alrededor de un partido, el arbitraje no va a mejorar.
no va a mejorar. Y eso yo quiero que lo sepan y lo tengan muy claro, ¿okay? Porque un árbitro, la única manera que se puede controlar, aunque no les guste y aunque posiblemente fue la situación de expulsión tal vez menos apropiada, ¿verdad? Bueno, después de las expulsiones es cuando todo el partido transcurre y no, con alto grado de normalidad. Entonces, me parece que ahí tenemos que poner las barbas en remojo todos para que estas situaciones, en donde nosotros hacemos nuestra mejor labor, nombrando al mejor árbitro posible, también con la colaboración de todos, creo que las cosas nos pueden salir mucho mejor. Don Daniel, entiendo entonces que la culpa es compartida entre futbolistas y también el arbitraje. Y la administración de los equipos. También. Claro, y la prensa también. Hablando toda la semana de que Walter Quesada no, y de que Walter Quesada para acá, y de que Jafet Soto. Ustedes me van a decir a mí que eso no tiene incidencia cómo un árbitro está viendo desde fuera un partido cuando se le entrega, generado por todo un ambiente de polémica y un ambiente de quién va a pitar y de que este no me pite y de que el otro no me pite, ¿verdad? Todo eso tiene influencia alrededor de. Entonces, en el tanto todos nosotros estamos involucrados en el fútbol, sabemos que la labor arbitral también se ve influida por la actitud en general de todo lo demás, posiblemente vamos a tener muchos mejores partidos, muchos mejores arbitrajes. Sí, don Daniel, usted dice que la prensa, los administrativos, el árbitro y los jugadores tienen culpa. ¿La comisión de arbitraje no? También, por supuesto, nombramos al mejor árbitro que teníamos en ese momento y lamentablemente las cosas no nos salieron como esperábamos. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál árbitro va a hacer bien, va a cumplir bien? Si yo se lo pongo a ustedes, si ustedes dirigen a los árbitros, ustedes me garantizan que con un ambiente y una actitud como la que se dio por parte de los jugadores, cualquier árbitro hubiera salido bien. Sí, no es difícil. La pregunta. Sí, es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque resulta que todo el mundo estaba viendo al árbitro. Pero no solamente los 22 jugadores, no solamente todos los que estábamos viendo a través de la televisión, ¿no? Los 20, ¿cuántos aficionados habían? 15.000, 20.000. Don Daniel. Todos en medio de la polémica arbitral. Repito, no estoy justificando la labor arbitral, no la estoy justificando de ninguna manera. Lo que pasa es que tenemos que ser consecuentes con lo que sucedió en la cancha, ¿verdad? Con lo que sucedió en la cancha y con la actuación arbitral. Hay mucha presión en estos partidos y nosotros de alguna manera no estamos colaborando con que las cosas sean mejores. Los árbitros tuvieron capacitaciones especiales esta semana. Ellos hablaron con los psicólogos precisamente preparando el espectáculo que se podía dar, ¿verdad? Y si yo pito un foul, que es foul, y me caen 5 a discutir y pedí la tarjeta y el otro que me pateó muy duro y el otro me acuerdo de la mamá de todos los jugadores, compañeros del otro equipo en el medio del partido. Es muy difícil llevar a cabo una buena labor si esos circunstancias se siguen presentando. Don Daniel, usted habla del ambiente, por ejemplo, más de 20.000 personas, los reclamos de los futbolistas, pero ¿no cree que ese margen o ese dominio que debe tener el árbitro es por capacidad? Por ejemplo, Andrei Vega, de no aguantar esos reclamos, de que el ambiente no interfiera en sus decisiones. Entonces resulta que los árbitros dicen que son roces, los entrenadores dicen que son roces normales y que entonces no importa que se den. Y entonces resulta que el árbitro empieza a mostrar tarjetas amarillas para ver si logramos controlar el asunto y entonces, con todo respeto, y los periodistas entonces dicen que fue un partido teñido de amarillo. Entonces, ¿quién es el culpable siempre? ¿Quién es el pato de la fiesta? El árbitro. Pero si no la saca, porque la sacó. Si no la saca, porque entonces le falta autoridad. Entonces, ¿cuál es la media? La media es un buen comportamiento de las partes. Y si un árbitro con un buen comportamiento de parte de los jugadores en la cancha luce mal, la comisión de arbitraje, no tengan la menor duda, que va a aplicar mano dura contra una actitud de ese tipo. Pero resulta que nosotros ahora tenemos que evaluar no solamente la labor arbitral por las decisiones que tomó, sino el ambiente al que se enfrentó, ¿verdad? Al ambiente al que se enfrentó en la cancha. Parte del factor. Usted nos habla que tienen un psicólogo. Me imagino que él conoce perfectamente las reglas, pero usted no siente, don Daniel, que en un momento clave del partido, iniciando, que le reclaman, porque uno se da cuenta que
tenían claro los jugadores que cualquier cosa se iban en manada a reclamarle, y él permitió eso. O sea, es un accidente que a pesar del trabajo psicológico que se hace, él tiene la regla, expulsa a uno, aunque sea el minuto 1, logra controlar el juego. Señores, por favor, si hubieran expulsado, el árbitro hubiera expulsado a un jugador al minuto 1, ¿ustedes se imaginan lo que hubiera sucedido? Pónganlo en el contexto real, ustedes saben más de fútbol que yo. Pero si se lo merece, hay que sacarla. ¿Qué hubiera pasado si lo expulsa en el minuto 1? Como bien dicen, o que lo hubiera expulsado en la primera jugada donde uno de los jugadores se tiró para fingir una falta. Ustedes se imaginan lo que hubiera sido ese estadio, se imaginan lo que hubiera sido ese estadio si en el minuto 1 expulsan a un jugador. Posiblemente el partido no llega a terminar. ¿Y por qué? Porque ya había un ambiente muy complicado para arbitrar. Perdón, y reitero, no lo estoy defendiendo. Estoy nada más poniendo en contexto la realidad de ese partido, influenciado por todas las variables que estaban alrededor. Creo que el árbitro, en el momento en que dispuso en sacar tarjetas amarillas, lo hizo tratando de enviar un mensaje a los jugadores diciéndoles: señores, jueguen fútbol y yo me comprometo a pitar, ¿verdad? Pero cuando ya los jugadores deciden que a pesar de las tarjetas amarillas vamos a seguir insistiendo en el asunto, se vienen las expulsiones. Concuerdo en que tal vez la expulsión que se dio en el primer tiempo, al segundo tiempo, por favor, ni siquiera la discutamos, ¿verdad? Eso es otra cosa aparte. La del primer tiempo me parece que fue en una jugada que no fue la más apropiada para que se dieran expulsiones. ¿Ok? Hubo jugadas anteriores que pudieron haber sido, digamos, menos discutidas, ¿verdad? Que los insultos entre dos jugadores, no sé, a 2 metros del área. Que los insultos, como bien decían los entrenadores, pudimos haberlos dejado pasar. Está bien. Pero la verdad es que en ese momento posiblemente ya es tanta la insistencia de los jugadores por estar rodeando al árbitro cada vez que hay una falta, pidiendo tarjeta, diciéndole que esto, diciéndole que el otro. Posiblemente el árbitro reaccionó, saca 2 tarjetas rojas y a partir de ahí el partido fue otro. Don Daniel, teniendo ahora este precedente, ¿cuáles serán los criterios para designar árbitros en las fases finales del torneo? Que por lo general es similar a lo que se vivió el día de ayer. Correcto. Bueno, ya tenemos un plan que estamos diseñando ya a nivel de comisión de arbitraje con el fin de precisamente de mejorar la capacitación alrededor de estos partidos. Vamos a tratar de eliminar la mayor parte, digamos, dentro de lo que nosotros podamos, de la presión a los árbitros y la discusión que se da previo a estos partidos, tratando siempre tratando siempre de nombrar a los mejores, ¿verdad? Y los que a nuestro criterio tengan el mejor currículum para atrás, que ya hayan pitado algunos partidos ojalá de este nivel, ¿verdad? Que árbitros que posiblemente tenemos 1 o 2 que están en el exterior en este momento pitando torneos internacionales. Bueno, ojalá esos árbitros continúen mejorando y entonces pueden ser sujetos de este tipo de partidos. Pero repito, nosotros no nombramos al árbitro, nosotros no escogemos al árbitro simple y sencillamente para escoger al peor para un partido. Más bien es al revés, luchamos por escoger al mejor. Ahora, que el ambiente alrededor de a veces no sea el más sano para que un arbitraje para que un árbitro cumpla, ¿verdad? Eso es un factor que nosotros vamos a tener que ver cómo lo manejamos, pero en el cual, repito, tenemos que colaborar todos, porque si no, el arbitraje no va a poder salir adelante. Ya tenemos árbitros, como les digo, en el exterior. La semana pasada tuvimos específicamente reuniones con 2 árbitros que queremos que mejoren, porque necesitamos levantar el perfil para que sigan, porque el norte es poder tener árbitros de primera línea y perfectamente bien capacitados, ¿verdad? Pero ahí tenemos árbitros muy buenos que no les gustan a algunos equipos. Entonces quitamos esos árbitros para que el equipo no opine en contra. Y ahora oyeron ustedes mismos a don Carlos Watson, ¿verdad? Poniendo también condiciones que igual que pasa con don Jafet, son bien recibidas, pero nunca serán vinculantes para las decisiones de la comisión de arbitraje. Muy amable. Sí, adelante, Daniel. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias a Daniel Vargas, el presidente de la comisión de arbitraje, acá en 120 minutos.
La opinión ya oficial de lo que es el presidente del arbitraje con su explicación dice que la culpa es compartida luego de lo que se vio ayer en el Ricardo Saprissa en las actitudes de los futbolistas, pero que también tiene culpa el árbitro. No, sí, claro, si no dice eso, pues todo el mundo se le da encima, porque todo el mundo vio que no fue tan acertado. Yo lo decía al principio, que a mí me parece que el árbitro cometió muchos errores, claro, pero también los jugadores no contribuyeron a colaborar, todo era reclamo, faltas van, faltas vienen, y me parece que le faltó personalidad. Creo que un otro árbitro de experiencia pone orden y eso no ocurre. Apuntaron a Vega porque era más regular en este torneo, a la hora del partido grande sale mal. Pero es que usted también tiene que ver los antecedentes, Harry, para nombrar. Yo coincido en algunas cosas con Daniel, pero nosotros lo decíamos, bueno, personalmente yo lo dije en muchas ocasiones, ese árbitro no tiene un buen ambiente en Saprissa y ya no era la primera vez. Usted tiene que ver los antecedentes, ok, era el mejor, pero si ya Heredia había pedido uno que no fuera y nombran al que en Saprissa no quieren, entonces también usted tiene que ver en cuanto al tema del nombramiento ahí y los antecedentes, porque ya no era la primera vez que en el Saprissa se quejaban de este árbitro. Yo coincido, por ejemplo, con Daniel en algunos aspectos, como por ejemplo el ambiente previo que se hace para el partido, ¿verdad? Lo que han mencionado los dirigentes, estar quitando árbitros, solicitando árbitros, todo eso genera un ambiente que le llega a meter una presión extra al árbitro el día del partido, como ayer. Ayer, ¿con cuánta presión no llegaba? Ok, deben saberla manejar, sí, pero con cuánta presión. Ayer todos los focos estaban puestos en él. Bueno, en Medford también, pero en Andrés Vega. Es su trabajo y tiene que aprender a manejarlo. No es culpa del ambiente que lo ponga nervioso, cosas así. Es que el problema fue que empezó bien en un momento, pero ya luego como que vio que sacó muchas tarjetas en pocos minutos. Entonces las que eran en 15 minutos llevaba 4, en 30 llevaba 6. Y los jugadores seguían haciendo faltas arteras y ya no aplicaba el reglamento. No. Yo creo que ahí es donde se le va el partido de las manos, porque a los primeros 15 minutos, ¿quién discute las 4 tarjetas amarillas? Nadie, porque fueron jugadas de falta. Bueno, la de Escoe no, la primera, la de Mainoresco, pero se barrió. No, lo que pasa es que Andrés Vega yo lo veo así. Se barrió sin que golpeara, pero la intención era, al barrerse tiene una intención, la amarilla está bien. Andrés Vega intentó con tarjetas dominar el partido, pero más bien con las tarjetas se le desordenó. Porque se excedió, me parece, en ese recurso. Está bien utilizarla en ciertos momentos o con ciertos futbolistas que él detecte o que vean el partido que están muy efusivos o que pueden irse con tarjeta roja. Ahí sí puede dominar el partido con tarjetas, pero a la hora de querer dominar completamente todas las acciones sacando tarjeta amarilla, ahí me parece que se termina equivocando. Y todos salían encima, usted no veía. Yo veía a Calvo, por ejemplo, una falta, decía a todos, vengan, y se venían todos los de Saprissa a reclamar. Si era al revés, el Herediano a Sofeifa le decía y se venían todos a reclamar, lo rodeaban. Mambo le gritó en su cara. Yo digo, eso es una falta de respeto, aunque sea algo histórico. El problema de él fue ese, Harry, que aplicó el reglamento de una forma muy rígida y después, como ya vio que cualquier otra falta podía generar una expulsión, él se detuvo. Y ya después fue menos riguroso porque hubo faltas de igual magnitud que las que sacó en la primera parte, que eran de amarilla para expulsar, y no lo hizo. Para los dos equipos. A Sofeifa hizo 3 faltas seguidas y lo volvió a Nábale, pero ¿en qué estamos? O sea, este es arbitraje, él tiene que cumplir el reglamento. Vea, a Guzmán y a Josimar los expulsa por reclamarse algo, por decirse algo. Ni golpearse. Sí. ¿Y el Mambo? Sí, el Mambo no fue, le gritó. Claro. Peor, en el suelo, más bien Angulo. Lo que yo sí comparto es lo de Medford, que este árbitro Andrés Vega no está capacitado para una semifinal. Por eso yo le hacía la consulta 100%. De los criterios a la hora de elegir, porque los partidos de semifinales llevan muchísima más presión que un simple partido de fase regular. Un partido de final lleva muchísima más presión, y decía que Medford que no estaba capacitado para este tipo de encuentro en fase regular. Ya yo sabía. Sí.